Hola hermanos, ¿cómo les va? Que Dios les bendiga en esta noche. Quería compartirle para ustedes que trabajan con los jóvenes y son líderes un versículo muy importante que está en 2 Timoteo 2:2. El apóstol Pablo le habla a Timoteo, que era su discípulo, y le dice: lo que oíste decir de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean también idóneos para enseñar a otros. Y nosotros vemos en este versículo lo claro que Pablo muestra, que él habla de que él era un ejemplo. Y dice: lo que oíste decir. O sea, está hablando de todo lo que veían en él, que tenía de Dios. Y encima dice el versículo: muchos testigos. O sea, le está diciendo a Timoteo: vos sabés que hay mucha gente que opina de que yo soy un hombre de Dios, y que yo trabajo para Dios, y que todo lo que yo digo, lo hago. Esto que vos ves, también porque yo te he discipulado, también hay muchos testigos que han visto lo mismo. Y nosotros vemos con claridad cómo Pablo era un ejemplo de una persona que era un discípulo de Cristo. Como dice el apóstol Pedro, él seguía las pisadas de Cristo. Y él era una persona que tenía una vida consagrada hacia él. Él era un líder, predicaba el evangelio a los gentiles y hizo varios viajes misioneros. Pero todo lo que él escribe en sus cartas es parte de su misma vida, de su experiencia. Como dice Santiago, que no es solamente un oidor de la palabra, sino que es hacedor. Entonces todo esto que nosotros lo hemos aprendido porque vemos todas las cartas que Pablo ha escrito, se lo está diciendo a Timoteo. Y no solamente se lo está diciendo a Timoteo, sino que le está diciendo a Timoteo que él busque gente para enseñarle, y a la vez que estos también puedan enseñarle a otros. Y ahí es donde vemos claramente el discipulado. Nosotros podemos ver en los evangelios cómo Jesús eligió a los apóstoles y los discipuló durante 3 años y medio, enseñándoles todo lo que debían saber. Y él mismo le dijo que cuando él se fuera iba a venir el Espíritu Santo y le iba a enseñar y le recordarle todas las cosas que él le había enseñado. Y Pablo no era uno de los 12, pero en el libro de Gálatas dice que ni carne ni sangre le reveló el Evangelio, sino el mismo Jesucristo. Él fue una persona preparada. Y nosotros como líderes necesitamos estar preparados. Porque debemos saber que todas las personas que tenemos a cargo nos están mirando. Y ellos necesitan un referente. Pablo era un referente para Timoteo. Y Pablo le decía a Timoteo: vos tenés que ser referente como soy yo. Y buscar gente para que también pueda enseñar lo mismo que yo te enseñé a vos. Y lo mismo que vos estás enseñando. Recuerden que Pablo lo había enviado a Timoteo a corregir los ancianos de la iglesia de Éfeso. Por eso que escribe la primera y la segunda carta de Timoteo, para corregir a los ancianos que estaban liderando en las iglesias, que estaban en las casas, y que lógicamente las correcciones tenían que ver con cosas que estaban haciendo mal. Siempre es muy importante tener un mentor, como Timoteo lo tenía Pablo, y como él enseña en este versículo la importancia de poder enseñarles a otro para que otros enseñen a otro. Porque siempre es importante estar siendo corregidos. Necesitamos ser corregidos a la luz de la palabra. Siempre necesitamos que alguien nos discipule. Por eso siempre necesitamos estar a la luz de la Biblia. Por eso que nosotros somos de la IEP y en nuestras iglesias tenemos el estudio de FIET, de los libros de vida de Cristo, de vida de Pablo, de vida abundante. También tenemos el seminario bíblico de fe, que es un seminario muy importante que edifica nuestras vidas, porque el versículo habla de que él se pone como ejemplo de todos los testigos que han visto cómo él es. Y otra de las cosas que son importantes, no solamente los jóvenes andan buscando referentes a quien parecerse, sino el día de mañana
Ellos serán los líderes, a lo mejor que suplantarán a ustedes que están manejando a los jóvenes, o a lo mejor serán pastores, o a lo mejor trabajarán en otra área en la iglesia, y siempre necesitan un referente. Entonces, eso es muy importante que nosotros nos demos cuenta, y eso es lo que está diciendo Pablo. Y él quiere que sepamos que con la Biblia nosotros podemos ser edificados y poder tener y ser de testimonio y de ejemplo para la gente que tenemos a cargo. Nunca se olviden de esto. Siempre los hermanos que tenemos a cargo, que somos referentes, nos están observando y nos están mirando. Porque siempre uno cuando entra al camino de Dios o cuando es joven necesita una persona en quien fijarse. Como cuando un niño va creciendo y mira a su papá. Y hoy, por ejemplo, escuchaba un YouTube de un hombre que llevaba 47 años volando y él quiso ser aviador porque su papá era aviador. Y fue una persona muy responsable y se jubiló y trabajó dignamente en su trabajo, pero porque aprendió y tuvo como referente a su padre. En algún aspecto, nosotros como líderes somos referentes y por ahí los jóvenes que van a la iglesia no tienen un referente en sus padres, porque por ahí no están convertidos o por ahí no están en las casas, pero sí nos miran a nosotros. Entonces, todo este pensamiento que yo estoy desarrollando es lo que tenía Pablo, porque Pablo habla de Timoteo como un hijo. Y el versículo también dice testigos y que busque hombres fieles que sean también idóneos. Y ahí hay dos palabras que son muy importantes. La palabra fiel tiene que ver que a qué vamos a ser fiel. Fiel tiene que ver que uno va a ser fiel a lo que Dios dice. Permanecer en lo que Dios dice. Y para permanecer en lo que Dios dice y ser fiel a lo que Dios dice, yo debo saber qué es lo que Dios dice. Por eso vuelvo a decir el tema de los estudios bíblicos, el tema de tener una persona que sea referente y que nos pueda discipular y que nos pueda guiar durante el camino que nosotros estemos trabajando. Y la palabra fiel también tiene que ver con que yo tenga un corazón íntegro hacia las cosas de Dios. Porque la Biblia dice que aunque nosotros permanezcamos infieles, Dios sigue siendo fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Nosotros tenemos esa batalla por ser pecadores, de tener la tendencia de ser infieles. Y hablamos por ahí de la inconstancia. Muchas veces hay líderes que están cansados. Muchas veces hay líderes que no encuentran fruto, que se agotan porque ven que pasan los años y los jóvenes siguen iguales. Y yo los aliento para entender que por ahí, si ustedes están trabajando con los adolescentes, es un trabajo difícil. Yo pienso en los líderes de la iglesia donde me congrego, que también parte de ese liderazgo está mi hija que tiene 21 años. Y ella dice qué difícil que son los adolescentes. Y uno por ahí no ve fruto, pero uno lo que tiene que hacer como líder es permanecer fiel enseñando la palabra y ser ejemplo para que el día de mañana ellos puedan aprender. Uno como padre, seguramente que algunos de ustedes que son líderes son padres. Muchas veces para ser ejemplo a nuestros hijos no necesitamos decirle las cosas, sino lo que necesitamos hacer es hacerlas. Entonces, si usted quiere que su hijo ore, o si usted quiere que el joven o los jóvenes que tienen a cargo oren, ore usted. Porque déjeme decirle esto, se nota cuando un líder ora y también se nota cuando un líder no ora. Se nota cuando un líder sabe la palabra y también se nota cuando un líder no sabe la palabra. Y si yo, como encargado de jóvenes, no estudio la palabra y no oro, lo que les transmito a la gente que tengo a cargo es eso. Es ser un liderazgo en la carne, no en el espíritu. Entonces Dios por medio de Timoteo nos enseña lo que Pablo le dice a Timoteo, de buscar personas que sean fieles y que sean idóneos. Hay muchas personas que son fieles, pero que no están capacitadas. Y hay muchas personas que están capacitadas,
pero que no son fieles. Y acá está dando un equilibrio de las dos cosas. El permanecer siempre, que sería fiel, y el ser idóneo, el estar preparado. Si yo tengo un llamado a poder estar con los niños y a poder estar con los jóvenes, tengo que desarrollarlo al máximo. Si yo tengo un llamado a predicar, tengo que desarrollarlo al máximo. Tengo que crecer en la palabra. Si yo tengo un llamado a ser pastor, tengo que crecer en la palabra. Necesito ser idóneo. Necesito perfeccionarme con todas las herramientas que yo pueda tener para glorificar a Dios con lo que yo haga. No debo conformarme a este siglo, sino que tengo que entregar mi vida como si fuera un sacrificio vivo y transformarme en una persona que sea idónea. O sea, idóneo, si yo estoy enfermo, voy a ir al hospital y voy a buscar una persona que se dedique a lo que se supone que yo tengo, un médico clínico. Si yo necesito hacer un techo, voy a buscar una persona que se dedica a un techo. ¿Y por qué voy a hacer esto? Y porque el médico es idóneo y porque el hombre que construye es idóneo. Bueno, nosotros tenemos que ser idóneos en las cosas del Señor. Entonces, yo le voy a transmitir seguridad y pasión por el Señor cuando paso tiempo con el Señor, que me va a dar pasión. Yo le voy a transmitir seguridad y pasión por el Señor cuando yo paso tiempo con su palabra. Entonces, ser fiel y ser idóneo, ¿para qué? Dice el versículo, para enseñar a otros. Siempre nosotros somos llamados a enseñar a otros. Nunca se olvide, hermano, hermana líder, que Dios, en todos esos jóvenes que usted está dirigiendo, tiene personas que van a trabajar para Él. Algunos serán pastores, otros serán evangelistas, otros serán maestros, otros a lo mejor serán los mismos líderes que suplanten a ustedes mismos para que ustedes trabajen en otro lado. Pero uno como líder tiene que marcar a la gente que tiene a cargo y siempre pensar en reproducirnos en otros líderes. Entonces, lo que oíste decir de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean también idóneos para enseñar a otros. Oramos, hermanos, que ustedes puedan ser bendecidos por esta meditación y que entiendan la importancia de lo que está diciendo Pablo, del discipulado y el de poder estar atento siempre a la palabra y a la oración y poder estar atento siempre a tener un referente. Siempre necesitamos un referente. Hable con su pastor, hable con un líder. Si usted no tiene con quién hablar, busque un referente. Oramos. Señor, te doy gracias por esta noche. Te doy gracias por todos los líderes que van a escuchar esta palabra. Te pido que tú los bendigas, porque tu palabra siempre bendice. Ilumina los pies, ilumina el camino, porque es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Señor, yo te pido que tú traigas bendición a todos los líderes que están escuchando. Que tu Espíritu Santo empiece a traer ahora el aliento que necesitan para seguir trabajando para ti. El anhelo que necesitan de ver fruto en todos esos jóvenes que llevan adelante durante tanto tiempo. Que no se desanimen, que pongan la mirada en ti, que entiendan que siempre cuando se planta la palabra, dará fruto a 100 por 1 a su tiempo, porque la palabra nunca vuelve vacía. Bendice a tus hijos que están trabajando para ti. Te ruego, Espíritu Santo, que tú traigas ahora un consuelo si están cansados, un aliento si están desalentados y una perseverancia firme en buscarte a ti. Porque si perseveramos en ti y conocemos la palabra y conocemos la verdad nos hará libre. Señor, trae libertad a tus hijos de descansar en ti y de bendecir a cada uno de los que trabajan para ti. Y por medio de esta bendición, como dice Pablo para Timoteo, sean de bendición todos los jóvenes que tienen a cargo o todos los jóvenes que están trabajando. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Bendiciones, hermano. Un abrazo.